Atención colombianos, les traemos tremendo debate entre Paloma Valencia y pues el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla por el cupo de endeudamiento que se aprobó finalmente, pero que realmente sacó chispas en plenaria, donde pues Paloma Valencia hizo el ridículo y también pues Ricardo Bonilla dio cátedra y se lució en su intervención. Pues sí, señores, el Congreso aprobó este cupo de endeudamiento por 17.607 millones de dólares. Esto permitirá que el gobierno diversifique sus fuentes de financiación y envíe un mensaje de tranquilidad a los mercados, pues se podrá cumplir con la deuda externa, deuda que nos dejó Duque realmente grande. El Congreso en plenaria y Cámara de Senado aprobó esto y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que con esta aprobación se dejan las reglas claras de juego de cómo hay que manejar el crédito público. Además, el gobierno ha señalado que esto permitirá diversificar sus fuentes de financiación, según la estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo, y optimizar la financiación de moneda extranjera. Recordemos que horas antes, el director de crédito público de esta cartera, José Roberto Acosta, advirtió que en caso de que este proyecto no fuera aprobado, podríamos alterar a un default, es decir, que no se pagara la deuda externa. Pues ya con esta ampliación del cupo de endeudamiento, los mercados están tranquilos y se envía un mensaje de estabilidad y calma a los mercados. Pero vamos a ver la intervención de Paloma Valencia y después la intervención de Ricardo Bonilla, cómo le dio cátedra a esta señora. Definitivamente Paloma Valencia no se cansa de hacer el ridículo. Yo creo que estamos ante una situación evidente y es que todos los que queremos a Colombia vamos a tener que votar ese cupo de endeudamiento. No hay ninguna otra cosa que hacer. Pero eso no significa, primero, que no lo vayamos a votar con la limitación que ha propuesto el senador Sabaraí, es decir, que esto vaya para la deuda. Porque lo que no se puede es permitir que el gobierno siga dilapidando. Y por supuesto, hay que votarlo con un ejercicio de analizar qué es lo que le viene pasando a este gobierno, porque vienen administrando los recursos de manera pobre y sobre todo irresponsable. Yo les quiero dar unas cifras que creo que son muy importantes. En el marco fiscal de 2025, el aumento previsto para la burocracia, oigan eso queridos senadores, aumento previsto de burocracia es de 12 billones nominales, senador Nami, el doble de la inflación. Y eso tiene que ver con la creación desmesurada de cargos públicos en los que ha tenido este gobierno. En el 2023 crearon 12.121 cargos, el año pasado 900. Es la cifra más alta desde las cifras de 2012 que tengo recolectadas aquí. Nunca nadie había creado tantos cargos. Y uno se pregunta, doctor Humberto Lacalle, ¿es que está funcionando muchísimo mejor el Estado? ¿Es que ahora tenemos un Estado que está solucionándole los problemas a los colombianos, que necesitamos toda esta burocracia? Y resulta que no. Y les voy a dar el ejemplo más dramático. Y es la creación de más de 10.000 cargos en la DIAN, que se aprobaron aquí, para ser exactos. 10.207 cargos se aprobaron en la DIAN. Y usted va y mira los resultados de los 10.000 cargos que se crearon en la DIAN y han sido absolutamente insuficientes. Mr. Taxes va a tener que dejar de hacer en vivos y más bien dedicarse a administrar. Ya lo sacaron de la DIAN y se va dejando un problema muy severo. Yo quiero contarles lo que ha pasado en la DIAN. Ellos el gobierno se había impuesto, señor ministro, una meta de tener a final de año un déficit del 5.3% del PIB y vamos a terminar en una deuda del 5.6% si y solo si logra el crédito de endeudamiento y la reducción de 20 billones de pesos que le van a recortar a la inversión de los colombianos. Primera pregunta, ministro. ¿Cuándo va a empezar el plan de ajuste de la burocracia que tiene? Ministro, yo le ruego que nos ponga atención, querido senador, para ver si nos dejas que el ministro oiga. Porque yo sí quiero saber, ministro, cuándo van a empezar a ajustar el gasto de funcionamiento del Estado. Porque en el marco fiscal de mediano plazo que ustedes presentaron, no hay ningún ajuste de gasto de funcionamiento. Y cuando uno tiene que hacer ajuste y le dicen que lo van a ajustar cortándole la gasolina a la fuerza pública, uno sí queda muy preocupado. Porque es que crearon más de 12.000 cargos, ministro, en el año pasado. Y uno se pregunta, ¿de qué han servido? Quiero hablar desde la DIAN. Menor recaudo, 17 billones de pesos más o menos no recaudaron. Parte porque se pagó el año pasado con los anticipos de renta, pero habían incluido esos dineros como si estuvieran en el presupuesto general de la nación. El Mr. Taxes nos prometió 11 billones en litigios, ¿se acuerda, senador Esteban? Aquí se le dijo 11 billones en litigios, no los va a lograr, no existe el mundo posible. De todas maneras, aprobaron ese presupuesto desfinanciado. La lucha de evasión, aquí nos hizo promesas Mr. Taxes, ¿se acuerda, senadora Angélica? De que con los 10.000 cargos nuevos iban a acabar la evasión en el país. Le cuento, los resultados son menos 0.6%. Es decir, bajamos frente a lo que se había hecho y estamos gastando mucho más del doble. Y a uno le preocupa mucho
muchísimo, muchísimo, que el gasto primario es lo que vaya a terminar siendo golpeado. Yo sí quiero, ministro, que nos presenten no solamente un plan de reducirle la inversión del Estado de los colombianos a las regiones, sino un plan de la reducción de la burocracia y del gasto de funcionamiento del Estado, que ha crecido de manera irresponsable. Yo no me canso de repetir por qué demandé el Ministerio de la Igualdad. 1.300.000.000.000 de pesos, de los cuales 900.000 eran burocracia, señor ministro, y dejaban pinches 400.000 millones para la inversión en los territorios pobres de Colombia, cuando los cálculos deberían ser exactamente al revés. Si acaso, un porcentaje pequeño para la burocracia y los recursos, senadora Norma, para los ciudadanos pobres que están empezando a sentir hoy los rigores de la crisis económica. Ustedes aprobaron el impuesto saludable. Dijimos desde el principio, van a afectar a los tenderos. Hoy uno se encuentra con tenderos que no tienen 20.000 pesos para pedir más productos. Ciudadanos que han tenido que restringir el consumo porque no tienen para pagar el 15% y todavía nos falta 5% adicional. Ese es el IVA de los pobres que no se lo han devuelto y que además les anuncian que viene el recorte en la inversión. Yo quiero decirles lo siguiente. Me preocupa muchísimo las declaraciones del director de Crédito Público, que están muy bien para el Congreso, pero para la opinión pública, imagínense el efecto que va a tener en los calificadores de riesgo. Yo sí tengo una pregunta, ministro. Estamos a puertas de un default. ¿Y por qué no aprobaron el crédito de endeudamiento antes? ¿Por qué le dijeron mentiras al país sobre los números del presupuesto? Y solamente ahorita, cuando tenemos el agua al cuello, están presentando este nuevo cupo de endeudamiento. Me parece muy grave que terminemos con un recaudo que ha caído en el 15.6% en billones de lo que teníamos proyectado. Senador Ariel, ¿cómo vamos a sostener el nivel de inversión de este país? Las promesas del cambio, si la plata se la están gastando en burocracia, se la están gastando en funcionamiento, como se la gastaron igualito, senador JP, en el Ministerio de la Equidad. 1.300.000 pesos, de los cuales 900.000 para funcionamiento y apenas 400.000 para los colombianos. Y es la regla general en todo. Vuelvo y le repito. Lo que van a gastar en burocracia duplica la inflación, señor ministro. Yo sí le exijo que nos presenten un plan de ajuste en los gastos de funcionamiento del Estado, que recorten la número burocrática que han crecido ilimitadamente sin resultados, como lo muestra lo de la DIAN. Y yo voy a votar el endeudamiento, pero sí voy a votar también la proposición que dice que ese endeudamiento tiene que ser para hacerle rollover a la deuda. Esto no puede ser para seguir dilapidando, porque el manejo que ha tenido el gobierno es absolutamente vergonzoso y está llevando a Colombia a un problema que nos compete a todos. Yo dejo de lado las diferencias ideológicas, porque para mí siempre estará primero Colombia y el bienestar de los colombianos. Gracias, señor presidente. ¿Cómo no, colombianos? Esta señora pues pone condiciones para aprobar este cupo de endeudamiento, decir que es para la deuda que dejó bastante fuerte el señor pues Iván Duque en tiempos de pandemia, y ahora dice que el gobierno de Gustavo Petro es el que está haciendo las cosas mal, entregando burocracia, cuando pues tuvimos una procuradora que creó muchos cargos también, tenemos a un fiscal que creó y entregó a dedo muchos cargos también, no por concurso, y pues ahora vienen a decir que este gobierno es el que se está endeudando y entregando mucha burocracia. Vamos a escuchar a Paloma después, que intervino antes de Ricardo Bonilla, y miren ahorita lo que el señor le responde. Yo creo que la presentación que ha hecho la senadora Karina nos deja entender pues que todos los gobiernos necesitan un cupo de endeudamiento. Y por supuesto, este Congreso tiene que tener toda la responsabilidad. Yo creo que el debate que estamos dando aquí no es sobre si se va a aprobar o no el cupo de endeudamiento. Nadie quiere que Colombia haga un default y que no pague la deuda. Entendemos la necesidad de que se pague y de que los recursos estén disponibles para hacerlo. Ahora bien, hay preguntas que uno necesita que el señor ministro responda. La primera, si lo que estamos necesitando pagar son 1.366 millones de dólares, ¿por qué se van a pedir 17.000? Ahí es donde la confianza empieza a generar dudas, señor ministro, porque si lo que tenemos que hacer en los desembolsos externos, según el plan financiero, son 3.546 millones de dólares y el cupo disponible es de 2.180, pedir 17.000, la primera pregunta que a uno le surge es ¿por qué se necesita tanto? Y precisamente por eso aparece la proposición del senador Sabaraí, y es que queremos tener certeza de que esta plata se va a destinar al rollover de la deuda. Y para el colombiano que nos está viendo, el rollover es que uno va a pagar lo que está debiendo y para eso toma otra deuda. Y entonces hace lo que se llama el rollover, y es que tapa una deuda con otra deuda. Pero sí, senadora Karina, hay una pregunta. Si lo que estamos necesitando son 1.300 millones de dólares, ¿para qué necesitamos los 17.000? Y
cuáles son las garantías que tiene el país de que esto no se va a volver una plata de bolsillo del gobierno. Por eso es tan importante la proposición que está sacando el senador Sabaraín y que nosotros hemos acompañado, y es que sea para hacer los rollovers de la deuda. Porque yo sí, vuelvo e insisto, me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo que vamos a tener pues una cantidad de deuda que llevaría al techo la deuda colombiana, es decir, 87.600 millones de dólares, senadora Paola Holguín. Esa es una cifra absolutamente impresionante, y uno sí se quiere saber si vamos a conceder este cupo, ¿en qué lo van a usar? Porque aquí nos hablan del rollover de la deuda, todos estamos listos, pero el rollover de la deuda son 1.366 millones de dólares, ministro. Los otros 15.700, ¿para qué son? Y entonces nosotros no podemos simplemente darle un cheque en blanco al gobierno. Todos estamos de acuerdo en proteger que Colombia no haga default. Default para el colombiano que nos sigue es que no logre pagar la deuda. Pero otra cosa es el tamaño del cupo, senadora Karina. Yo sí quiero que nos explique por qué necesitamos 17.000 millones y cuáles son las señales de confianza para que este Congreso le apruebe al gobierno no lo que se necesita para pagar la deuda, sino un montón de plata adicional. Que con este despilfarro... Termine, honorable senadora. Que con este despilfarro preocupa, porque es que ya están hablando de modificar la regla fiscal, querido presidente, con un impacto gigantesco en las calificadoras de riesgo en la deuda de Colombia, y a eso súmele unos problemas que no son menores, en tema de recaudo, en tema de daño a la economía, en tema de los cuidados intensivos en los que está la vivienda, en los que está el sector minero energético, en los que están los servicios públicos, los peajes, en fin, aquí estamos ante una crisis económica y un gobierno apetente de recursos. Yo estoy lista para votar los dineros que se necesitan para que Colombia pague la deuda, señor ministro. Pero eso, según mis cálculos, son 1.300 o 1.400 millones de dólares. ¿Para qué son los otros 16.000 millones de dólares? Yo necesito que nos respondan eso primero. Gracias, señor presidente. Bueno, a continuación vamos a tener la intervención de Ricardo Bonilla sobre pues estas preguntas que hizo la señora Paloma Valencia, también sobre la deuda y también sobre este cupo de endeudamiento bastante amplio pues para futuro, ¿no? Quiero empezar por agradecer que todos la disposición que tienen para aprobar la ampliación del cupo de endeudamiento. Se lo está aprobando es al país, no a un gobierno. Estamos pasando, senadores, de un tamaño de deuda pública del 49% del PIB al 61% del PIB en solo un año, el 2020. La pandemia. Esos son 200 billones de pesos, mal contado, lo que creció la deuda pública. En el año 2021 se amplió el cupo de endeudamiento y quedó en los 70.000 millones de dólares que hoy existen. Pero en el año 2020 el gobierno, bajo ley de emergencia, o bajo normas de emergencia mejor, aprobó 10 cupos de crédito por decreto y sin haber pasado por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Esos 10 créditos tienen un total de 12.000 millones de dólares que por su propia connotación no quedaron incluidos en el cupo de endeudamiento. Están por fuera del cupo de endeudamiento. Están dentro del tamaño de la deuda colombiana, sí, pero por fuera del cupo. Y la deuda principal que está allí es la del Fondo Monetario Internacional, 5.500 millones de dólares. Deuda que hay que cumplir y honrar entre el 2024 y el 2025. Esa deuda significa que este año hay que honrar alrededor de 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y cuando se pagan, ya pagamos 2 cuotas, son 8, 4 en el 24, 4 en el 25. Cuando se pagan, no abren espacio en el cupo, porque no están incluidos aquí. Pero sí tenemos que salir a buscar los recursos con los cuales pagar esa deuda. Y entonces, senadora Paloma, lo que usted pregunta, es una plata que necesitamos este año. Pero estos recursos de crédito de aquí al 2026 requieren 17.000 millones de pesos, o si no, usted nos pone en el trámite de pedir un cupo de endeudamiento semestral. Cada vez que necesitemos pagar, teníamos que venir a pedir cupo.
Si eso fuera así. Si no es lo que se va a pagar solamente este año. Es lo que se va a pagar entre el 24, el 25 y el 26. Porque estas deudas quedaron fuertemente concentradas en los primeros años. Y eso implica que el gobierno tenga previsto, como ya se hizo en el presupuesto 2023, un pago por 80 billones de pesos, deuda interna y externa. Este año está previsto pagar 95 billones de pesos. Y cuando me preguntan del recorte, el pago de la deuda no está recortado, no se puede recortar, hay que pagarlo. El recorte está en los gastos de funcionamiento y de inversión. En deuda no se puede recortar. Eso hay que cumplirlo. Y se está cumpliendo, se está honrando. Y entonces la pregunta es cuánto tendremos que pagar en el 25. Estamos pagando cerca de 5 puntos del PIB anual en deuda. Esa es la razón por la cual los presupuestos crecen tanto. Ahí es donde está el quiz del asunto. Por esa razón es necesario ampliar el cupo de endeudamiento, porque es algo que hay que seguir mirando hacia el futuro. La proposición del senador Sabaray es desventajosa, es impráctica, es inconstitucional. ¿Qué dice? Que se dediquen los recursos exclusivamente para pagar deuda. Exclusivamente significa que entonces genera una inflexibilidad de los presupuestos. Inflexibilidad que está prohibida por la Constitución en el artículo 359, que dice que no habrá rentas nacionales de destinación específica. Y eso es algo que entra al presupuesto. En el presupuesto hay 3 partidas, o 3 grandes partidas: gastos de funcionamiento, gastos de inversión y pago de deuda. Eso está incluido en el presupuesto. Nosotros no estamos pagando deuda por fuera del presupuesto. Tiene que estar allí incluida. Y como lo acabo de señalar, tampoco es objeto del recorte porque sería incumplir compromisos. El recorte se hace por los lados de funcionamiento e inversión. Entonces, si aceptáramos la propuesta del senador Sabaray, tendríamos que preguntarnos ¿y dónde conseguimos las fuentes de los recursos? Y las fuentes de los recursos de un crédito, del crédito externo del país, se obtienen de 2 fuentes: organismos multilaterales y colocación de bonos. Los organismos multilaterales tienen una connotación. Todos esos créditos de organismos multilaterales están ligados con algún objetivo para cumplir en materia social, en salud, en educación, en reducción de pobreza, en mejora de género, de condiciones de género, etc. Hoy ningún organismo multilateral le dice a usted: yo le voy a prestar plata para pagar deuda. Nadie lo hace. Dice: yo le voy a prestar, sí, para que usted desarrolle ese tipo de programas. Si dejamos la exclusividad, resulta que no podemos aceptar créditos de las multilaterales, porque ninguno los va a prestar para pagar deuda. Y entonces no vamos a tener unidad de caja para poder pagar la deuda. La otra fuente es la colocación de bonos. La colocación de bonos no tiene objetivo específico, salvo que continuemos con la política que este gobierno ya inició, que es colocar bonos con apellido. Bonos verdes y bonos sociales. Que significa que detrás de cada colocación del mercado de bonos estamos diciendo que estamos cumpliendo unos objetivos ambientales. Esos son los verdes. O estamos cumpliendo con unos objetivos sociales. Esos son los bonos sociales. Eso significa bajar pobreza, o otro tipo de organización, como mejorar las condiciones educativas del país. Ese es el proceso como se consiguen los recursos en el mercado internacional. Con esos recursos se va generando procesos de rollover, que hoy pagamos una deuda adquiriendo otra hacia adelante. Ese es el sentido de esto. Si le dejamos la palabra de exclusividad, estamos cerrando esos espacios. Pero peor aún, estimados senadores, le vamos a cerrar las puertas a cofinanciar créditos territoriales. Entonces, ¿qué nos va a decir el alcalde de Barranquilla cuando venga a preguntarnos por el aval que le tenemos que dar para adquirir recursos de crédito para las distintas obras que tiene Barranquilla? Que no se lo podemos dar porque aquí le dijeron que eso es exclusivamente para pagar deuda. ¿Qué nos va a decir el alcalde Federico Gutiérrez cuando nos pregunte por las obras del metro? ¿O qué nos va a decir el alcalde Galán cuando nos vuelva a preguntar por las obras también del metro? Que no se lo podemos dar porque ahí están. Esos recursos de crédito de Barranquilla, de Medellín, de Bogotá, son recursos con el Banco Mundial, son recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo,
y son recursos con la CAF. Ahí es donde nos van a preguntar, entonces, ¿nos van a poder dar aval o no? Si queda la exclusividad, no podemos dar eso. Esa es la razón por la cual, presidente y senadores, yo le pido a este honorable Senado que acompañe la propuesta que ha presentado la senadora ponente en términos de que el crédito esté preferentemente dirigido a pagar deuda pública y además acompañado del segundo parágrafo que dice que es el cumplimiento de la regla fiscal. Gracias, senadores. Tiene la palabra. Bueno, colombianos, esta es la intervención de Ricardo Bonilla. Le dio clases de economía a Paloma Valencia, que estaba poniendo condiciones a que el cupo de endeudamiento fuera exclusivamente para pagar deuda. Aquí la explicación muy bien dada y pues definitivamente la peinó. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan, se suscriban y nos visiten en una próxima ocasión. Muchas gracias.